Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde la fría Ginebra, aquí en Suiza, en este inicio de diciembre. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Subcultura Traqueta a ritmo de reggaetón. Este título no es nuestro, no es mío, es de Reinaldo Espitaleta. El día martes 26 de noviembre de este año, en el diario El Espectador de Colombia, apareció esta columna escrita por mi amigo Reinaldo Espitaleta, a quien leo, sigo y que me parece siempre todo lo que él hace muy interesante, necesario e importante destacar. Reinaldo Espitaleta es comunicador social, periodista. Ha publicado más de 25 libros y se destaca como uno de los más importantes escritores e investigadores de la literatura, no solamente colombiana de la actualidad, sino latinoamericana. Reinaldo Espitaleta en Colombia. Buenos días allá, buenas tardes por acá. Gusto saludarte, amigo. Hola, ¿qué tal, mi querido amigo Eliezer? Claro, ¿no? Muy complacido de estar en tu programa porque siempre es un programa muy sintonizado y tenemos muy buenas relaciones en el sentido de lo estético, de lo literario, de lo político. Entonces, claro, aquí estoy dispuesto pues a que conversemos en torno a eso que traté en algún momento y que sigo investigando en Colombia, que es la cultura o subcultura en este caso traqueta, que tiene unos orígenes, tiene una serie de desarrollos y que ha sido un desastre para nuestro país, especialmente para la zona de Antioquia y Medellín, donde yo habito. Reinaldo, desafortunadamente los medios de comunicación en Colombia y en América Latina, porque este tema no solamente concierne a Colombia, cualquiera pensaría que es solamente una situación de aculturización, llamaría yo, en Ujú. el tema que los medios de comunicación, muchos periodistas directa, indirectamente, consciente e inconscientemente están ayudando a desarrollar y que se está convirtiendo en una problemática de verdad bastante grave para Latinoamérica. Reinaldo, ¿por qué surge esa situación? Bueno, eso tiene unas causas y son muy lejanas ya, pues yo digo que el neocolonialismo de alguna forma pues ha influido en toda una suerte de mentalidades más bien desechables en América Latina y a eso hay que agregarle de un modo espantoso, diría yo, que a partir de los años 70 y 80, en el caso de Colombia específicamente, pues empiezan a aparecer los carteles. ¿Cuáles carteles? Los carteles de las mafias, del narcotráfico, y Colombia se va convirtiendo como en una suerte de puente, primero de la coca que viene del sur de Colombia, y después es una cosa, un desastre, un infierno que vivimos desde los 80 en ciudades particularmente, digamos, céntricas de este fenómeno como Medellín. Entonces la irrupción de esos carteles va a originar una transformación negativa en la personalidad, sobre todo de los jóvenes de entonces. Va a hacer que el dinero sea como el objetivo fundamental de la gente, no tanto el estudio, ni la lectura, ni la confrontación civilizada, ni el debate, sino absolutamente hay una alienación a través del dinero, de la mafia, de la cocaína, y entonces nos vamos convirtiendo en una especie de, como te decía, de gran infierno, en el sentido de que en Colombia, específicamente en Medellín, surge un fenómeno que es aterrador, digamos los años 80, cuando ya uno de los grandes capos narcotraficantes de aquí, Pablo Escobar, y eso hay que cuestionarlo siempre y a fondo lo de Pablo Escobar, pues ahí empieza una transformación de una generación de jóvenes que están sujetos, digamos, al yugo de la mafia, en el sentido de que aparecen los grandes pistoleros, los barrios de Medellín, en todas las barriadas de Medellín, incluidos sectores de clase media, etcétera. Pues el sicariato se convierte como en una nueva forma de vivir de los jóvenes que ya no acceden ni a las universidades, ni les interesa la cultura, no les interesa, digamos, la convivencia pacífica. Por el contrario, se convierte esto como en lo que te digo, una ciudad llena de fuegos por todo lado, y ahí va a aprovechar Pablo Escobar para hacer sus ejércitos privados con los jóvenes,
particularmente una región que fue muy importante, ahora lo veremos cuando hablemos de Betsabé y Betsabé, y de Betsabé Espinal, que es una muchacha de Bello, al norte de Medellín. En Bello, Pablo Escobar va a tener, digamos, su mano de obra increíble, su ejército privado de la Ramada, que fue una organización terrible de asesinos, de jóvenes todos, que se dedicaron a eso, a ser matones profesionales. Entonces todo esto va llevando a que haya una subcultura. Yo no diría que cultura, lo llamo subcultura porque esa subcultura son de puros desechos. La cultura, para definirla de alguna forma, es todo lo que beneficia al hombre, todo lo que es grato al hombre, todo lo que desarrolla al hombre en todos sus ámbitos positivos. Esto es una subcultura absolutamente negacionista del ser humano, de la convivencia, de la paz, del conocimiento. Entonces nos vamos convirtiendo en un rasero solamente medido por el dinero, pero no nos importa el resto. Entonces, por eso esa subcultura va a tener en los años de hoy, en la contemporaneidad, una expresión que es el reggaetón, que viene de Puerto Rico y que seguramente en un inicio, en sus principios, es interesante porque es un de arraigo popular, pero eso se convierte entonces en una cosa muy degenerada donde no hay ninguna estética, las letras son terribles y todo eso también, esa suerte de expresión que pudiera ser en un principio, como te digo, del pueblo, es ya del lumpen, eso es parte del lumpen, además que los cánones estéticos son nulos con los que se hace el reggaetón y sobre todo sus letras. Entonces todo eso aquí en Medellín, pues Medellín es la capital del reggaetón, entonces no es una coincidencia así nomás, sino que tiene un rango y una raíz y un origen de carácter histórico, y por haber sido Medellín en los 80s y en los 90 la ciudad más peligrosa del mundo, en el año 93 la tasa de homicidio, la tasa de mortalidad más alta que tuvimos en todo el planeta fue la de Medellín. Eso es increíble como la ciudad industrial en esa época va a ser la ciudad de las mafias, del sicariato, del peligro, de la ausencia entonces de los discursos que tengan que ver con lo que se llama lo humano. Esta fue terrible. Y ahora con eso que surgió una canción pues recientemente aquí, llamada Más 57, que es el indicativo pues telefónico para los que están en el exterior puedan llamar a Colombia. Eso es una vulgaridad, es decir, ahí no hay ningún pensamiento ni reflexión, no hay nada que tenga que ver con el mundo de la estética, ni con lo maravilloso que es el arte, y que es la música, y que son las letras, y que es la poesía. Hay una ausencia de todos esos elementos, y eso es lo que yo llamo entonces una subcultura de los traquetos. ¿Por qué de los traquetos, Eliezer? Para explicarle también que es un término muy coloquial de aquí. Pues lo del traqueto es también como una especie de onomatopeya del traqueteo que hacían las ametralladoras y las mini UCIs que usaban los sicarios en los años 80 y 90. Entonces, Medellín, mira que eso fue terrible. Medellín no se llama Medellín, sino Metrallín, Metrallín, la metra, las ametralladoras, Metrallín. Y ahí viene el traqueteo y se le llama entonces traqueto a todo aquel que es un narcotraficante, que es una mula que lleva cocaína a los Estados Unidos y a otros países. Entonces, eso no es cultura, por lo que te decía, ni siquiera llega a ser una excrescencia de nada, sino es la vulgaridad, digamos que eso es la chabacanería y la vulgaridad elevadas, entre comillas, a categorías estéticas que no son. Así es. Y estamos hablando es con Reinaldo Espitaleta, que repetimos, ha escrito 25 libros, es uno de los más destacados literarios, escritores e investigadores, no solamente colombianos, sino de América Latina. Y que con él vamos a hablar ahorita, después que hablemos un poco de tus obras, de eso que tú has comenzado a hablar del tema que nos ocupa hoy, su cultura traqueta, ritmo de reggaetón, con algo que ocurrió este 1 de diciembre y que tú en el 2014 también en el diario El Espectador abordaste la alborada mafiosa y paramilitar. Pero vamos a hablar de eso más adelante porque ahora nos interesa hablar y aquí en mis manos tengo a Betsabé y Betsabé.
un libro que Reinaldo me autografió incluso en el cementerio en París hace un año, Reinaldo, que nos encontramos, Bexabé y Bexabé, que también tú eres compositor de una canción que se llama así, Bexabé y Bexabé. Vamos a dejar esa canción al final del video que con música de Roberto Paciali y que la letra tuya, Reinaldo, la vamos a dejar para que también los oyentes sepan quién es Bexabé y Bexabé. Igualmente, nos gustaría que nos hablaras, antes de seguir hablando de este tema de traquetos y reggaetón y mafia y paramilitares, que parece un tema normal en Colombia, pero que es difícil de abordar, duro para nuestra sociedad y violento, sobre todo violento. ¿En qué andas ahora en la literatura, Reinaldo? Bueno, hay varias cosas que están ahí ya casi listas. Hay una novela sobre Medellín, sobre la ciudad, sobre las calles. Bueno, esa esencialmente es una novela urbana. Después de una investigación de largo tiempo, pues yo he estudiado mucho la historia de esta ciudad de Medellín y entonces ya es hora que también me haga parte de la ficción. Yo como historiador, pues me le he metido a fondo a muchos aspectos de Medellín. Ahora te hablaba que fue la ciudad industrial. Me he metido en asuntos de urbanística, de arquitectura, de sociología de la ciudad, pero ahora ya estoy con una novela que próximamente pues sabremos de ella. Y por supuesto sigo con los libros de cuentos, ya estoy terminando un libro de cuentos del viaje que hice el año pasado a Europa y que nos encontramos allá en París contigo. Hay un poco de cuentos que me parece que están quedando lindos en torno pues a la visión de un latinoamericano en un momento, pues de los significados del viaje, realmente son los significados del viaje, que el viaje es cultura, que el viaje es una dialéctica interesantísima para cambiar la mentalidad de que viaja, no es el viaje turístico, sino el viaje cultural, de eso se trata el libro del que de pronto también vamos a abordar algo ahora, Eliezer. ¿Lo tienes ahí a la mano, Ah, el libro? sí, 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 sí. Bueno, aquí está el claro, aquí está, no sé si se ve bien en la Sí. imagen. Sí, Ahí. Sí, viajar es cambiar. viajar Reinaldo es cambiar, Escribano. ahí tiene una portada que me pareció ingeniosa, pues el diseño que hicieron en la editorial Granma, me parece bonito y significativo. Ese es el libro que salió hace poco y que de todas maneras te voy a ver si pues, por supuesto te lo voy a mandar allá a Suiza. Gracias, con mucho gusto. Y a propósito, Reinaldo, las personas que nos ven, que te están escuchando, que quieren adquirir tus obras, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactarte? Bueno, no, pues con el correo puede ser, correo mío es pitaleta, como el apellido, @gmail.com, o en la editorial, en este caso, lo Gran Mata de Medellín, la editorial Gran Mata, que en las redes aparece en las redes y ellos que son los editores de mis tres últimos libros. Entonces ahí pudiera también la gente contactarlos y conseguir estos textos y que me parece que es interesante porque uno los escribe, pero también necesita que sean leídos para complementar ese proceso pues creativo de cualquier escritor. Así es, ya volvemos con tus obras. Reinaldo, yo te hablaba ahorita de algo que tú también escribiste, Alborada Mafiosa y Paramilitar, que abordaste en el diario El Espectador de Colombia el 1 de diciembre de 2014, y que acaba de ocurrir nuevamente y que viene ocurriendo. Pero mucha gente no sabe a qué se Ah, debe ese origen de esa alborada. Cuéntanos un poco también, Reinaldo, para buscar y auscultar en las entrañas de ese Medellín traqueto. bueno, es terrible. A ver, estamos empezando entonces el año 2000, en los tiempos de los 2000, en el 2003. Ya, ahora que te estaba hablando de los capos de la mafia, el narcotráfico, todo eso a partir de los 80 y un poco antes, pero en los 80 sobre todo empieza un ascenso en Colombia terrible del proceso de un sector de la sociedad que crea unos grupos para apropiarse de las tierras, un proyecto político oscuro y absolutamente que ha hecho un gran daño en Colombia es el paramilitarismo, ¿cierto? El paramilitarismo entonces empieza a ascender, toma una gran fuerza en Colombia y en Medellín, mira, es que a mí siempre me llamó mucho la atención, que eso nace por Córdoba y con todo eso, pues las famosas AUC y en Urabá,
en el Urabá, pues en parte de Antioquia y todo esto, en Medellín va a tener unos tipos, unos criminales tremendos como Don Berna, ¿cierto? Que manejan un bloque paramilitar que surge en los 2000 y que se llama el bloque Cacique Nutibara. A su vez, aquí en Medellín hay otro bloque de paramilitares que es el bloque Metro comandado por el señor Doble Cero. Digamos, ahí entre ellos, entre esos dos bloques hay unas grandes contradicciones políticas y de otra índole, y a Doble Cero le dan de baja los mismos de esos bloques y queda solamente el bloque Nutibara, que en el 2003 hay como una suerte de desmovilización y toda una farsa en torno a la desmovilización en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y en fin, ya había pasado lo de Ralito y esas reuniones oscuras, si se quiere, porque era un asunto de conspiración y de no acabar con el paramilitarismo y no de fortalecerlo. Y en Medellín, en una celebración en fines del 2003, cuando ya había pasado la Operación Orión, que fue un asunto que se hizo en las comunas, sobre todo en la Comuna 13 de Medellín, entonces esa celebración tiene que ver con dirigentes como Don Berna. Don Berna manda que haya en todos los barrios donde ellos tienen presencia, ellos dominaban la ciudad de Medellín. Don Berna era realmente el alcalde de la ciudad, por mucho tiempo lo fue y era de los que dominaban en todos los aspectos. Y entonces esa celebración tiene que ver con toda la pólvora que hay que tirar el 30 de noviembre para dar primero para esa celebración que ellos hacen de una desmovilización extraña, que no fue tal desmovilización, sino un fortalecimiento del paramilitarismo, claro. Y segundo, pues para hacerse notar en donde ya son notorios en su presencia criminal con la pólvora, el asunto de la pólvora que desde la colonia, pues la pólvora existe en las festividades patronales y la pólvora, pues no es que sea extraña aquí, pero es que con un nombre que además es incorrecto, porque eso lo hacen a las 12 de la noche del 30 de diciembre para dar que la bienvenida a diciembre, una cosa absurda también. Entonces toda la ciudad es un infierno lleno de bengalas, de pólvora explosiva, muy explosiva, detonante, espantosa, que también afecta a la fauna, por supuesto, y entonces una calamidad y a mucha gente la afecta en el sentido de que eso se vuelve irrespirable, la gran contaminación, no solo del ruido y del oído, sino del olfato, bueno, de todo lo que eso implica, pero que implica es una demostración de poder en ese año 2003 de los paracos, que como les decimos aquí, los paramilitares, y eso tiene que ver hasta con la falta de conocimiento de nuestra lengua, que es tan rica y tan exacta. La alborada en unos eventos que se hacen es en la madrugada, la alborada y cuando eran las serenatas, la alborada es antes, cuando empieza a rayar la luz del día, amanecer, eso es la alborada, pero no es a las 12 de la noche. Entonces, incluso hasta en eso hay una adulteración del español, del castellano, etcétera, etcétera. Y mira que todo eso es interesante analizarlo. Y ahí entonces eso se establece como si fuera una tradición, como aquí en Medellín nunca había habido eso de recibir a diciembre, para haber una fiesta paramilitar, una fiesta delincuencial, una fiesta que además es una denotación del poder que tienen los paramilitares en este caso en todos los barrios del Medellín y lo que llamamos aquí el Valle de Aburrá, la zona metropolitana, y es un infierno el 30 de noviembre, amaneciendo pues ya para el 1 de diciembre. Entonces, mira que hasta en eso del castellano hay unas adulteraciones, porque eso no es una alborada ni pertenece a una tradición popular, es una falsificación. ¿Para qué esa falsificación de la cultura? Para demostrar que quiénes son los que mandan, en este caso en Medellín. Reinaldo, ¿en qué ha cambiado esa parte del paramilitarismo, el traqueteo de ese 2014 cuando tú escribes esa columna Alborada Mafiosa y Paramilitar con el día de hoy, 10 años después? No, uno pensaría que hay unas grandes transformaciones, que como estos tipos, los paracos, están muchos de ellos presos en los Estados Unidos, en cárceles de Estados Unidos, Don Verne en este caso, pero no, eso a mí me parece que esencialmente no ha habido un toque en el poder de los paramilitares con todo lo que usted quiera que ha pasado y con los diálogos y no sé qué. No, no, a mí me parece que, por ejemplo, la ciudad de Medellín, y esto es terrible, está controlada por muchas bandas delincuenciales y yo creo que está atravesada precisamente por todo eso que el paramilitarismo, también otro tipo de mafias
y en una época, pues las milicias populares que eran de ciertos grupos armados guerrilleros, en fin, pero el paramilitarismo es el que sigue dominando. Cuando te decía que aquí el alcalde era don Berna en esa época, pero ahora el alcalde es un fantoche, es un títere, un ser desechable, el alcalde de Medellín, y aquí los que mandan son la otra ley que ellos llaman en los barrios. Aquí hay otra ley, aquí son los que mandan, esos son los paramilitares y un poco de bandas que se disputan el poder territorial, geográfico, estratégicamente en una ciudad importantísima en la zona andina como el Medellín. Y además, lo grave que no solamente tiene la incidencia en lo político, que ese es otro tema a abordar en otra oportunidad, es la parte que nos estamos hablando hoy, que es la cultura. Y por eso Ajá. nuestro programa va de la mano con lo que tú escribiste en la semana pasada, Subcultura, Traqueta, Ritmo de Reggaetón. Es decir, toda esa influencia de violencia, paramilitarismo, traqueteo, narcotráfico, se está viendo reflejada en la cultura, en todas las formas de cultura y entre ellas, pues, la parte Claro. musical. Claro, no, a ver, eso cuando hablo cuando se habla de la cultura, pues que son también procedimientos y rituales, imaginarios y un poco de cosas que están, digamos, adheridas a eso que llamamos la cultura o los comportamientos de la gente que se fueron incivilizando aquí. Es que desde los tiempos de la mafia que te estaba hablando en un principio de este programa, lo que se establece es la cultura de la bala, del poder del revólver, de la pistola, de la ametralladora, el poder de poder masacrar, las masacres que fueron terribles la época del terror de Medellín, y todo eso sigue ahí después de los 90 y empezando los 2000 sigue latente, y entonces se volvió un asunto que de comportamiento ciudadano permanente, es decir, no hay, lo que te decía, no estamos en una civilización, sino por el contrario, en un estado de barbarie, los mafiosos, los paramilitares y todos estos fenómenos que tienen que ver con esos grupos delincuenciales, pues nos llevaron a que fuéramos unos bárbaros. Y eso se refleja en las músicas, en la forma de saludar, de caminar, de andar, de no resolver inteligentemente los conflictos, sino todo por el lado de la bala, que hay que borrar al contrario, al que piensa distinto. Todo eso es una cosa terrible lo que nos ha pasado en Colombia. Toda una De locos. intolerancia, porque claro, una intolerancia absoluta en esos aspectos. Entonces es un país que sigue siendo lamentablemente un país donde uno no puede vivir tranquilo. Reinaldo, además, ya para ir cerrando el programa, razones de tiempo en esto, desde la parte de la comunicación, a mí me preocupa no tanto lo que los traquetos paramilitares, los violentos hacen, sino cómo los medios de comunicación hegemónicos, periodistas, están ayudando y coadyuvando a difundir y hacer de esa violencia contra la sociedad eh, un hecho normal. ¿Qué dirías tú como literario, como escritor, como investigador, Claro, historiador? ¿Qué papel tan funesto están jugando los medios de comunicación y periodistas que están al servicio del traqueteo? claro, en los medios es muy lamentable cómo el periodismo se descompuso, perdió su esencia. Ya eso no es periodismo, es propaganda, y una propaganda al servicio de los poderes establecidos, por supuesto. Entonces a uno le da hasta pena decir que uno es periodista, ¿cierto? Vos y yo que somos periodistas y ya tenemos cierta, muy larga trayectoria en esto y sabemos que el periodismo es una disciplina ilustrada. ¿Cómo se descompuso el periodismo en Colombia? Entonces eso da una cosa que uno desazón absoluta con el periodismo, que ya no es periodismo, sino que es apéndice de otros poderes, y han coadyuvado. El periodismo se supone que es parte de una cultura, de la ilustración que te decía, y han coadyuvado a esa vaina de los traquetos, de la vulgaridad, de la chabacanería, nivelando todo por debajo. Ya el periodismo no es un referente interesante ni serio en Colombia, entonces eso da una gran tristeza.
y uno lo ve, pues que la gente ya está como muy desamparada. Nosotros vivimos en un gran desamparo y el periodismo que en algún momento, pues hubo muy no, grandes periodistas, seguramente sigue habiendo, pero los medios pertenecen a grupos económicos que tienen unos intereses determinados en la sociedad y que lo que les interesa es la plusvalía, pero no la cultura, ni que se establezca el conocimiento en toda la gente. Mientras la gente sepa menos, es más fácil es dominar. Así es. Y finalmente, Reinaldo, te invito a que nos hables ya finalmente para cerrar el programa de tus proyectos, de tus obras y de lo que podemos esperar quienes te seguimos y realmente te leemos. Bueno, no, yo continúo escribiendo, por supuesto, eso es como una condena, por así en el mejor sentido de la palabra, uno escribe todos los días, sueña siempre con letras, con palabras, con la literatura, con las ficciones, con las historias, me encanta eso y todos los días estoy leyendo, yo creo que hay que seguir leyendo, hombre, mi querido Eliezer, la lectura es una fuente de muchos conocimientos y bueno, y nosotros que somos unos viciosos de los libros, pues ahí seguimos en esa cosa que parece ya de locos, que no es lo común que se vea en nuestra sociedad, pero eso, a veces las minorías, como decía un camarada de hace muchos años, tuvieron la razón. Reinaldo Espitaleta, escritor, comunicador social, a él no le gusta que le digan periodista, ha escrito más de 25 libros. Aquí le recomendamos el libro, por ejemplo, de Bexabé y Bexabé, con la canción que le vamos a dejar a continuación para cerrar el programa, el libro de viajes y el contacto, obviamente, para que puedan los invitamos a leer a Reinaldo, a seguirlo en la columna El Espectador. ¿Qué días lo haces habitualmente, Reinaldo? Los Los- martes se publica en El Espectador, sí. Así es. Bueno, y te invitamos a que sigas adelante con ánimos positivos y a seguir culturizando a nuestra gente en América Latina. Reinaldo, un abrazo desde la distancia desde esta fría e invernal Suiza. Abrazo igualmente y muchas gracias por la entrevista. Una magnífica nota, hombre, mi querido Eliezer. Siempre a tus órdenes, estimado Reinaldo. Subcultura traqueta, ritmo de reggaetón. Hemos abordado ese tema bastante difícil para sobre todo la juventud en América Latina, en Colombia, que está haciendo mucho daño. Hemos hablado de lo que significa la alborada mafiosa y paramilitar que se celebra en Medellín los 1 de diciembre, que tiene unos orígenes oscuros y violentos. En fin, hemos abordado con Reinaldo Espitaleta temas de interés desde lo cultural, pero que también tienen mucha importancia en la sociedad colombiana y latinoamericana. Agradecerles a ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles al apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy les hablé desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. Sucedió en los años 20, en los años felices, lejos de la Westinghouse y de los Autoford, cerca de algún lando con caballos ingleses y de un cerro que todavía canta laguartistas. Eran 400 señoritas, bonitas y valientes, cansadas de faenas descalzas y de persecuciones, abrumadas de interminables jornadas de trabajo, rabiosas con los mirones de más allá de sus faldas, orgullosas de ser mujeres y mantener la frente en alto. Betsabe, Betsabe, ahí quien la ve, la más altiva virgen de los cilados, la más elocuente, la más brillante, voz de las señoritas, emblema de la huelga. La huelga de señoritas de los años felices, de las flores de febrero, tejedoras de futuro, las preferidas de los reporteros y de la historia. Ganaron el pan permanente con la luz de su batalla. Eran 400 señoritas casadas con la fábrica, enarbolaron sus banderas y se calzaron para siempre con la tierra, con los telares y con la dignidad. Betsabe Espinal canta todavía la voz del viento.
Betsabe, ahí quien la ve, la más altiva virgen de los hilados, la más elocuente y la más brillante, voz de las señoritas, emblema de la huelga de señoritas, de los años felices, de las flores de febrero, tejedoras del futuro, las preferidas de los reporteros y de la historia. Ganaron el pan permanente con la luz de su batalla. Eran 400 señoritas casadas con la fábrica, enarbolaron sus banderas y se calzaron para siempre con la tierra, con los telares y con la dignidad. Betsabe Espinal canta todavía la voz del viento.